Ahí está. Entonces, pues muy buenas noches para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Que se estén cuidando mucho, como siempre, por favor. Ya saben que las recomendaciones, pues siempre siguen de la misma manera, ¿verdad? A pesar de que la situación, pues ya está recobrando un poco la normalidad, pero es importante, pues, tomar nuestras medidas. Antes de iniciar esta quinta clase de nuestro curso de ética, pues quiero comentarle algunas situaciones, como por ejemplo, pues como ya sabían ustedes, ¿verdad? Hasta el día de ayer por a la medianoche, pues tenían ustedes para poder realizar sus exámenes, también si tenían alguna tarea pendiente, ¿verdad? Poderla realizar para que nosotros, pues en estos días podamos estar revisando si alguien realizó algún examen corto que tenía pendiente, alguna tarea o alguna cuestión, pues poderlo calificar, ¿verdad? Entonces, espero que les haya ido muy bien. La verdad es que vi sus notas y en general pues les fue bastante bien, al menos en el examen de esta clase, ¿verdad? Entonces, felicidades para todos los que sacaron 20. Vi que una gran mayoría sacó 20, entonces felicidades, ¿verdad? Y les dejé una pequeña felicitación a quienes les fue bastante bien. Así es de que, pues espero que en esta segunda parte de nuestro bloque también les vaya bien, ¿verdad? Recuérdense que la segunda parte de los exámenes va a ser de los temas que veamos a partir del día de hoy en adelante, ¿verdad? Entonces, van a ser alrededor de 3, 4 temas que vayamos a ver durante esta segunda parte de la unidad. Entonces, para que lo tomemos en cuenta también, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver esta, bueno, y antes de pasar a la clase, pues también les quería recordar, ¿qué era lo que les quería recordar? Se me olvidó. Bueno, si me acuerdo, bueno, ya me recordé, perdón. Era recordarles, ¿verdad? Que traten de estar al día con las situaciones del pago del colegio y estas cuestiones, ¿verdad? Para que no tengan problemas posteriormente con la realización de sus exámenes, ¿verdad? Esa era una. Y tenía otra cuestión, pero no, ahorita no recuerdo cuál es. Entonces vamos a iniciar con esta quinta clase del curso de ética. Ah, ya me recordé. No sé si alguien tuvo algún problema con alguna entrega de tareas, con la resolución del examen. Eso les quería preguntar, si alguien había tenido algún problema o alguna dificultad. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a iniciar ahora sí con esta quinta clase del curso de ética, ¿verdad? Que es el curso que nos corresponde llevar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que se le denomina la resolución de conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, todos hemos tenido o todos tenemos conflictos consecuentemente, tenemos conflictos de alguna manera pues familiares, personales, con amigos, en el trabajo, en los estudios. De cualquier forma, nosotros en algún momento de nuestra vida pues vamos a estar o vamos a tener algún tipo de conflicto, ¿verdad? Y permítanme, jóvenes, que se me fue la señal. No sé si me escuchan ahí, discúlpenme. Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profe. Perdón. Fíjense que se me fue la imagen aquí en la pantalla, entonces, pues, denme un momentito, no sé qué pasó. Vamos a ver. No sé qué pasó, fíjense, pero no, yo creo que sí me escuchan, pero no nos vemos, ¿verdad? O no me ven, creo, yo no los veo, creo yo. ¿Ustedes sí me ven ahí? Sí, profe. Sí se ve. Déjenme intentar, voy a unirme por el teléfono, déjenme, porque si no, no puedo ver nada. No sé qué pasó aquí, pero... o sea, bueno, entonces... Permítame, ahí está. Sí, ahí está, creo yo. Bueno, entonces voy a intentar, vamos a ver si puedo cambiar de diapositiva aquí. Sí, sí se puede. Entonces, vamos a seguir ahí a ver cómo me funciona. Si no, pues ya vemos qué pasa.
Entonces vamos a ver este tema, como les decía, que es el tema de resolución de conflictos, que todos en algún momento de nuestra vida pues vamos a tener de alguna manera pues conflictos, ¿verdad? Ya sea familiares, personales, estudiantiles, laborales sobre todo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar anuentes a que una de estas situaciones pues se pueda presentar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces por lo tanto es una situación pues que debemos de aprender de alguna forma a manejarla, ¿verdad? Y sobre todo pues hacer lo más mediáticos posibles para poder solventar estas situaciones, ¿verdad? Para que esto, pues, como decimos popularmente, pues no se haga más grande de lo que puede llegar a ser, ¿verdad? Entonces, veamos aquí lo que nos menciona, qué es un conflicto, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, pues muchas veces no sabemos si las personas están con la gana de pelear, decimos popularmente, o solamente se levantaron del lado izquierdo algunos días, ¿verdad? Porque decimos, es que el fulanito solo trae ganas de pelear, ¿verdad? O la fulana solo tiene ganas de pelear el día de hoy. Veamos esta imagen que es una situación que pues nos puede pasar a nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Algunos pueden decir, ah, es que yo miro el número 9, otros pueden decir, es que yo miro el número 6, ¿verdad? Y los dos pueden estar en la razón y a partir de ahí pues se genera un conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un conflicto? Nos dice, un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes, ¿sí? Eso es muy importante. Se necesitan dos personas para poder crear un conflicto, ¿verdad? Muchas veces incluso hasta dentro de nosotros mismos, pero realmente pues aquí nos vamos a centrar dentro de los conflictos que nosotros podemos observar al momento de estar socializando con algunas otras personas, ¿verdad? Entonces es lo que nos interesa el día de hoy, ¿sí? Entonces realmente esto es un conflicto, una lucha o disputa entre dos o más partes, ¿verdad? O entre dos o más personas. Muchas veces el conflicto ya es como parte de una necesidad o como parte de la característica de ser seres humanos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, yo sé que tal vez como ustedes no hemos platicado esas cuestiones, pero tal vez en algunos otros cursos ustedes han visto el proceso del método científico. El método científico es un método que se ha utilizado a través de la historia por la humanidad para poder generar conocimiento que sea comprobable, que sea catalogado como científico, como su nombre lo indica. Y esta característica de científico nos indica que es algo que puede ser comprobado en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, a partir de esta necesidad, por ejemplo, cuando nos cuenta la historia que Isaac Newton, ¿verdad? Vio una manzana caer de un árbol, entonces él se empezó a preguntar por qué la manzana cae en esa dirección, ¿verdad? ¿Por qué no se va para arriba? ¿Por qué no se va para abajo? ¿Por qué no se va para un lado? ¿Por qué no se va para el otro? ¿Verdad? Entonces, a partir de esa observación, él se empezó a plantear, ¿verdad? Diferentes situaciones y diferentes respuestas a lo cual podría estar sucediendo. Entonces, entra en un proceso de conflicto, ¿verdad? Es decir, bueno, tal vez hay una fuerza que lo atrae, tal vez hay una fuerza que lo empuja, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, como nos dice aquí, también el conflicto es parte de una necesidad, porque a través de los conflictos nosotros pues aprendemos también, ¿verdad? Recuerden que todo esto pues también nos deja algunas situaciones positivas. Nos dice, el conflicto es una situación natural y una gran fuente de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos confundimos tal vez con un ejercicio de contabilidad, con un ejercicio de matemáticas, de estadística, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ustedes tal vez en vez de utilizar, ¿qué les digo yo? No se dan cuenta que la muestra que ustedes les están dando es de mayor de 30 datos, ¿verdad? Entonces, tienen que utilizar intervalos y tal vez alguien no se da cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aprenden ustedes de esos errores, de estos conflictos, ¿verdad? Porque realmente pues no es el resultado correcto el que ustedes han calculado. Entonces, aprendemos de estos conflictos y de estos errores, como bien nos dice aquí, como una fuente de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es importante poder identificar estas situaciones para poder realmente aprovechar lo mejor que se pueda y tomar el aprendizaje que nosotros podamos obtener de cada situación en particular, ¿verdad? Nos dice el conflicto y las emociones, ¿verdad? Obviamente cuando entramos en una situación de conflicto, pues tenemos emociones involucradas, ¿verdad? Nos dice, las emociones negativas no son parte del conflicto en sí mismo, surgen como consecuencia de un conflicto mal resuelto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, no sé si les ha sucedido en algunas veces en la vida, que tenemos conflicto con algunas personas
con las cuales es mucho más fácil resolverlo, pero también tenemos situaciones con otras personas a través de las cuales no es fácil resolver un conflicto, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, cuando no logramos resolver estos conflictos, ¿verdad? Cuando nos enojamos con la amiga, con el amigo, con el novio, con la novia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los familiares, con los amigos, y no logramos resolver estos conflictos, como decimos popularmente, tenemos como esa espinita ahí guardada, ¿verdad? Y tenemos algo que realmente pues no nos deja de alguna manera pues perdonar o lograr resolver estos conflictos, ¿verdad? Por lo tanto, pues entramos en esta situación de conflicto y sobre todo pues en percibir emociones negativas, ¿verdad? Si se recuerdan, pues ya hablábamos nosotros en el curso de algunas emociones negativas como el miedo, la tristeza, la depresión y algunas otras que estuvimos hablando durante nuestro curso en las unidades pasadas, ¿verdad? Entonces, también es una situación importante que debemos tomar en cuenta acerca del conflicto y las emociones que podemos llegar nosotros a percibir durante esta situación, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Nos dice, tenemos algunas estrategias clásicas sobre cómo poder afrontar un conflicto. Y ojo con esto, por favor. Estos son algunos consejos que nos plantea su libro de texto acerca de realmente cómo resolver un conflicto, ¿verdad? O ¿cuál es la palabra? La palabra correcta sería, ¿qué conductas son las que nosotros debemos adoptar ante ciertos conflictos en particular, ¿verdad? No realmente, pues, hacernos los locos como hacemos algunas veces, sino que, como bien nos dice aquí, en primer lugar, no hay mejor conducta que nosotros vayamos a adoptar que el evitar el conflicto, ¿verdad? El evitar, por ejemplo, si yo sé que cuando yo hablo con fulano, con sutano, ¿verdad? O si yo tengo algún tipo de acercamiento con una persona y a mí y nosotros vamos a terminar peleando o voy a tener un conflicto sobre algún tema en particular, pues lo mejor es evitar, ¿verdad? Entonces yo no sé si han escuchado que las personas dicen a veces sobre religión, sobre política y sobre deportes, son tres temas que reuniones hay que evitarlos, ¿verdad? Porque por lo general son temas de conflicto, ¿verdad? La religión muchas veces es tema de conflicto, la política es otro tema de conflicto y los deportes son temas de conflicto eventualmente, ¿verdad? Entonces son tres temas que dice la gente, pues sobre esas tres cosas no se debe hablar, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues mejor evitarlos, ¿verdad? Si nosotros sabemos que tal vez vamos a entrar en conflicto con alguna persona o con algunas personas, pues es mejor evitarlos. También otra actitud que nosotros podríamos adoptar ante un conflicto es postergar el conflicto, ¿verdad? Como decimos muchas veces, ¿verdad? A veces podemos llegar a decir cosas cuando estamos enojados, cosas de las cuales después nos podemos arrepentir, ¿verdad? Entonces, realmente es muy importante esto y tomar la madurez y ser sobre todo, pues, lo éticamente responsables para decir, mira, discúlpame, yo en este momento no quiero hablar de esto, ¿verdad? Creo que lo mejor es que lo hablemos después, ¿verdad? Porque nos podemos decir cosas que nos van a terminar hiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una situación que puede pasar con su pareja, sobre todo, ¿verdad? Si usted tiene su novio, su novia, con sus familiares, con sus amigos, con algún compañero de trabajo, ¿verdad? Y algunas situaciones de esta naturaleza que nos pueden generar algún tipo de conflicto, por lo tanto, pues es importante, ¿verdad? O es válido tomar esta actitud de postergar un conflicto que nosotros podamos estar teniendo, ¿verdad? Entonces, no es de cobardes postergar un conflicto, sino que es de sabios, ¿verdad? Porque probablemente si lo tratamos en ese momento, vamos a decir cosas que realmente pues van a herir a una u otra persona. Y por último, pues la mejor de las opciones es enfrentar el conflicto, ¿verdad? Puede ser que sea en ese momento, puede que sea en otro momento, como ya decíamos, postergarlo, ¿verdad? Pero la mejor actitud es enfrentar los conflictos, ¿verdad? Si yo tengo un problema con una amiga, con un amigo, con un compañero, con un familiar, con un compañero de trabajo, si yo veo que me está molestando, si me está tratando de una manera que a mí no me gusta, que no me agrada, entonces lo mejor es decirle, pues con la mayor educación posible, discúlpeme fulano, sutana, yo creo que, por ejemplo, si alguien no me está tratando como a mí, yo creo que, o como a mí me agrada, pues atender y sobre todo enfrentar el conflicto, ¿verdad? Mire, fulanito de tal, fulana de tal,
yo creo que lo mejor es que no nos tratemos de esta manera porque no nos hemos dado la confianza suficiente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, la mejor conducta que nosotros podemos adoptar ante un conflicto es afrontarlo, ¿verdad? Ahí sí que hablarlo directamente con la persona con quien nosotros hemos tenido el conflicto y pues no caer, como decimos popularmente, en los chismes, ¿verdad? Porque muchas veces se lo mencionamos a un amigo, a un compañero, a un vecino, a alguien que le tenemos mucha confianza y en vez de solucionar el conflicto, pues lo hacemos más grande, ¿verdad? Y sobre todo, pues se hace pues más problemático el conflicto, ¿sí? Entonces, tres posturas importantes o estrategias que podemos adoptar nosotros para poder afrontar estos conflictos. Evitarlo, número uno, postergarlo y número tres, enfrentarlo, ¿verdad? Tres estrategias importantes para poder afrontar los conflictos. Para poder afrontar un conflicto, independientemente de la estrategia que nosotros vayamos a utilizar, podemos utilizar algunas perspectivas, como bien nos dice aquí, mantener la perspectiva de lo que uno está observando en un conflicto en particular, ¿verdad? Ya veíamos en la primera imagen, ¿verdad? Si yo estoy convencido que es número 6, pues yo lo voy a defender a capa y espada, ¿verdad? Pero si yo estoy convencido que es número 9, pues también lo voy a defender a capa y espada. Eso no tiene nada de malo. Lo malo sería no afrontar el problema, ¿verdad? O dejarme llevar por las creencias de otra persona, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, no creerte en posesión de la única verdad, ¿sí? Muchas veces podemos estar completamente seguros de lo que nosotros estamos diciendo, pero como les he dicho en otras ocasiones que me decía a mí un profesor, siempre es importante dejar una luz encendida en la noche, ¿verdad? Porque podemos tener la necesidad de algo y nos podemos caer. De igual forma es esto. Nunca vamos a poder estar completamente seguros de la verdad de todo, ¿verdad? Pero siempre es necesario poder dejar una pequeña duda, ¿verdad? O decir, pues tal vez lo que yo estoy diciendo no es así, ¿verdad? Entonces ahí sí que, como decimos popularmente, bajarnos del caballo en el cual nosotros nos encontramos en ese momento y poder ser humildes y decir, tal vez lo que yo estoy diciendo realmente no es así, ¿verdad? Entonces, no creernos que tenemos la verdad absoluta de todo. También la perspectiva de todos ganamos, ¿verdad? Realmente, pues esto es muy importante porque muchas veces por quedar bien con algunas personas, pues terminamos por quedar mal con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, realmente, pues también es importante cuidar nuestra parte, ¿sí? La respuesta creativa nos dice cambiar el enfoque de los problemas a los retos, ¿verdad? Como ya decíamos, pues siempre tener una pequeña duda, una pequeña situación ahí que nos haga decir, tal vez lo que yo estoy diciendo, pues no puede que no sea así, ¿verdad? La escucha nos dice aquí y la asertividad como claves del diálogo constructivo, ¿verdad? Acuérdense que la escucha o aquella persona que no le gusta escuchar la opinión de otras personas, muy probablemente pues va a entrar en conflicto con otras personas, ¿verdad? Entonces, muy importante también aprender a escuchar la opinión de otras personas, ¿verdad? No solamente decir lo que yo digo es la verdad absoluta, lo que yo pienso es la verdad absoluta, no. Hay que aprender a escuchar también la opinión de otras personas, ¿verdad? Nos menciona aquí también la gestión de las emociones propias y de los demás, ¿verdad? Como decíamos en la diapositiva anterior, una estrategia que nosotros podemos adoptar o una postura que podemos adoptar para la resolución de conflictos muchas veces es postergar los problemas, ¿verdad? O postergar las discusiones, como vemos aquí, porque a través de postergarlo podemos estar tomando en cuenta, como bien nos dice aquí, las emociones propias y las de los demás, ¿verdad? Yo tal vez, si yo sé que mi carácter es un poco compulsivo, pues yo digo mejor, ¿sabes qué? Lo hablamos después, ¿verdad? Porque nos vamos a decir cosas que probablemente no son ciertas y nos vamos a lastimar. También tenemos la comprensión del conflicto, el desarrollo de las opciones y la negociación, ¿verdad? Que es, creo yo, lo más importante, ¿verdad? En primer lugar, pues entender realmente cuál es el problema, poder dialogarlo y como bien nos dice aquí, pues de último, poder negociar para poder solventar el conflicto que nosotros estemos teniendo en un momento en particular, ¿verdad? La perspectiva de más de una verdad, ¿verdad? Como decimos, pues realmente pues para también poder solventar un conflicto en particular, debemos de darle cierta
contribución, de darle cierta situación de verdad a lo que la otra persona puede estar diciendo, ¿verdad? Como les he dicho, pues nunca creernos los dueños de la verdad absoluta, ¿verdad? Porque eso realmente pues no nos va a dejar ningún aprendizaje y ninguna situación positiva. Entonces, también es importante poder tener más de una perspectiva, ¿verdad? O como bien nos dice aquí, más de una verdad. También podemos decir, bueno, probablemente yo veo aquí un 6, pero también podría ser un 9, ¿verdad? Entonces, no ser de mentes cerradas, como decimos popularmente, ¿verdad? Esta perspectiva de todos ganamos me llamó bastante la atención, como bien nos dice aquí, porque de alguna manera, pues, cuando entramos en conflicto, en lugar, como bien nos dice aquí, en lugar de colaborarnos, como bien lo vemos en la imagen, ¿verdad? En lugar de colaborarnos a realizar un mismo trabajo o a lograr el mismo objetivo, nos estamos poniendo obstáculos, ¿verdad? Eso es lo que sucede muchas veces cuando entramos en conflicto con un compañero de trabajo, con un compañero de estudios, con un familiar, ¿verdad? En lugar de trabajar por el mismo objetivo, por la misma meta, al contrario, ¿verdad? Nos estamos poniendo tropiezos, obstáculos para poder realizarlo. Entonces, por lo tanto, como bien nos dice aquí, buscamos necesidades, no soluciones, ¿verdad? Entonces, realmente determinar qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, a mí me funciona el tener una buena relación con alguna persona o no, ¿verdad? Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, veamos aquí esta imagen, vamos a ver, ahí está, más o menos se observa, más o menos como lo vemos en esta imagen, pues vemos que si nosotros estamos en un problema, si nosotros estamos en una discusión, en algún conflicto, ¿verdad? Realmente pues se nos va a hacer mucho más difícil poder realizar alguna labor, poder realizar algún trabajo en particular, pero esta perspectiva de todos ganamos es bastante verdadera, ¿verdad? Porque cuando nosotros logramos resolver estos conflictos que podamos tener con algún individuo, con algún compañero, con alguna persona, pues realmente, como bien nos dice aquí, todos salimos ganando al final, ¿verdad? Entonces, importante tomarlo también en cuenta. La empatía, si se recuerdan, la empatía, hablábamos la unidad pasada, la empatía es colocarnos en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Y es por eso que yo les coloco esta imagen aquí, ¿verdad? Que nos dice, ahora comprendo, ¿verdad? Porque esta persona, pues, como decimos popularmente, se puso en los zapatos de la otra persona y nos dice, la empatía es hacer sentir a otra persona que es comprendida, escucharla activamente y, pues, como decimos popularmente, ponernos en el zapato o en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Ponernos en la situación de otra persona. Muy probablemente la empatía es un factor muy importante que nos va a permitir a nosotros poder solventar y solucionar los problemas o los conflictos de una forma mucho más fluida, mucho más natural, ¿verdad? Sin tanto problema, como diríamos popularmente, ¿verdad? Entonces también la empatía es importante aplicarla. Las emociones propias y los demás, como ya decíamos, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esto al momento de tener un conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como bien nos dice aquí, para que el otro cambie, primero tengo que cambiar yo, ¿verdad? Si yo quiero resolver el problema, si yo quiero estar en paz con mi amigo, con mi amiga, con mi familiar, entonces yo tengo que cambiar de primero para que la otra persona logre aceptar su error, tal vez, o mi error, y poder solventar el conflicto, ¿sí? Si yo no adopto esta postura, si yo no soy humilde y digo, bueno, tal vez podría ser que yo esté equivocado o yo realmente quiero eh, mejorar esta situación. Si yo realmente no adopto esta postura, pues muy probablemente no voy a resolver el conflicto, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, para que el otro cambie, primero tengo que cambiar yo, ¿verdad? Entonces, es una postura muy importante para que nosotros la tomemos en cuenta. Y por último, pues ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, nuestra clase, veamos que realmente los conflictos, no todo conflicto nos va a dejar únicamente situaciones negativas. También tenemos algunos conflictos, o mejor dicho, tenemos situaciones positivas que nos van a dejar los conflictos, ¿verdad? No quiere decir que todo vaya a ser negativo, sino que también hay algunas situaciones positivas. Como nos dice aquí, ¿qué situaciones o qué consecuencias positivas nos deja un conflicto? Pues en primer lugar, si nosotros somos capaces de poder solventar, de poder resolver de alguna manera los conflictos,
pues vamos a tener una mejor comunicación, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ya hablamos una vez para poder solventar algún conflicto que la fulanita me caía mal porque esto y que lo otro, pues probablemente ahora vamos a tener una mejor comunicación, ¿verdad? Entonces, es importante. Número 2, fomentan la autocrítica, ¿verdad? Como decíamos, es importante determinar que no siempre vamos a tener nosotros la verdad absoluta. Entonces, la autocrítica es justamente eso, decir, bueno, tal vez podría ser que lo que yo estoy diciendo está mal, que lo que yo estoy diciendo no es la verdad. Entonces, me autocritico, como bien nos dice aquí, fomentamos la autocrítica, ¿verdad? Y como les he dicho en otras ocasiones, pues siempre es importante dejar una pequeña luz, una pequeña duda ahí en el camino, ¿verdad? También los conflictos, como bien nos dice aquí, nos facilitan conocernos mejor tanto a nosotros como a los demás. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque hasta que estamos en un conflicto, como bien decimos, hasta que estamos en un problema realmente, llegamos a conocer realmente cómo es una persona, ¿verdad? Entonces, muchas veces las conocemos de su lado bueno, en su lado de amigos, en su lado de compañeros, en su lado de buena onda, como le decimos, pero cuando estamos en un problema realmente conocemos, y como dicen las personas popularmente, las personas sacan las garras a veces, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente los conocemos o nos conocemos a nosotros mismos cómo somos. Entonces eso es importante también, ¿verdad? Porque va a hacer más fuertes esos lazos, ya sea de familiaridad, de amistad o de alguna otra situación. También los conflictos, como bien nos dice aquí, estimulan la creatividad en la búsqueda de soluciones. Estimulan esta creatividad en la búsqueda de soluciones porque tratamos de solucionar de alguna manera el conflicto o el problema que nosotros estamos teniendo con alguna persona en particular, ¿verdad? Y por último, dentro de las consecuencias positivas del conflicto, tenemos que aumentan la autoestima y la sensación de control, ¿sí? Aumentan la autoestima y la sensación de control, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque si nosotros logramos solventar un conflicto, si nosotros logramos mejorar y arreglar un conflicto, pues nosotros comenzamos a tener un poco mejor esta sensación de control, ¿verdad? Ya sabemos más o menos cómo manejar las situaciones. Es como cuando ustedes les dicen, cuando están chiquitos, cuando les decían por primera vez, habla por teléfono, le decían, ¿verdad? Y uno tal vez todo micho, todo apenado ahí, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a familiarizarse con toda esta situación, pues ya ahora se le hace normal a uno, ¿verdad? Toda esta situación, ¿verdad? Para que uno se desenvuelva un poco mejor. De igual forma es esto, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a practicar esta situación de resolver los conflictos, pues nosotros vamos a tener una mejor sensación de control y como vemos acá, pues también un poco más de autoestima, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja el tema y la clase del día de hoy como situaciones positivas? Pues nos deja, en primer lugar, como bien decíamos, las formas en las cuales nosotros podemos atender a los conflictos, ¿verdad? Ya sea que los posterguemos, ya sea que los evitemos o que los enfrentemos en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, son tres posturas que nosotros podemos tomar ante los conflictos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante atender los conflictos? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a crecer como personas, nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a tener un mayor autocontrol, nos ayuda en nuestra autocrítica, nos ayuda a ser personas mucho más humildes, mucho más responsables. Entonces, es importante poder atender los conflictos de una manera, pues, siempre responsable, ¿verdad? Entonces, pues ese era el tema del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera agregar a nuestra clase. No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, les pido que en este momento coloquen su asistencia en el chat de esta sesión de Zoom, por favor. Estamos varias personas en la sala, realmente aquí como las estoy viendo desde el teléfono celular, porque la computadora nunca prendió la pantalla, no puedo ver. Pero por favor les pido, les voy a dar unos minutitos ahí para que coloquen su asistencia en el chat de esta sesión de Zoom. Colóquenme ahí su nombre completo, por favor. Si quieren colocar su grado también, ¿verdad? Si son de perito o de secretariado, pues también lo pueden realizar. No sé si hay alguna duda con algún tema, con alguna situación de los exámenes.
Les recuerdo que ya la tarea está en la plataforma, ¿verdad? Para que la puedan resolver hasta el día lunes 12 de octubre, entonces, para que la puedan realizar, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? Muy bien, entonces, pues si no hay dudas, pues qué gusto, me debo volver a saludarlos y a saludarlos y saludarlas, ¿verdad? Por favor, síganse cuidando mucho. Les mando un fuerte abrazo y si gustan, pues sálganse de la sesión de Zoom porque realmente no sé qué tanto voy a seguir grabando mi computadora. Entonces, que pasen feliz noche, ¿vieron? Cuídense bastante y Feliz nos vemos la noche, próxima profe. semana. Gracias. Feliz noche, profe. Se cuida, Gracias. bendiciones. Adiós.